Gracias, bienvenidas sean ustedes a Economía de Frente, un programa que transmitimos desde el set de En torno al dinero para Now Media TV, con Ernesto Fárez Santoscoy, quien saludo de manera muy especial. ¿Cómo estás, Ernesto? Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año para ti, toda tu familia y también para todo nuestro amable auditorio. Así es, felicidades a todos ustedes, que sea un año de salud y armonía y de logros para sus metas, efectivamente. Hacemos una pausa con la cortinilla de entrada de este programa e iniciamos. Bueno, Ernesto, pues todo indica que la economía de Estados Unidos ya está orillándose hacia lo que podría ser una recesión económica. Así es, en un entorno como el que estamos viviendo, la economía de Estados Unidos está presentando síntomas que te diría son síntomas del libro de texto de lo que puede estar sucediendo hacia adelante. Recordándole a nuestro amable auditorio, la inflación se desbocó, ¿no? La Reserva Federal actuó muy tarde. Todos estos programas que se dieron, fiscales y monetarios, durante la pandemia, y pues el retraso del reconocimiento de la Fed de que ya se había generado una inflación pues descontrolada, pues generan todavía más inflación, y entonces la Reserva Federal tuvo que actuar incrementando agresivamente la tasa de interés, y no ha terminado ese proceso de incremento de tasas. Entonces, en ese proceso, que se hace así para destruir demanda y controlar los precios del lado de la demanda, pues lo primero que se afecta ante un entorno de altas tasas de interés es el sector de construcción, de vivienda, las ventas de casas nuevas, ventas de casas usadas, nuevos pedidos de solicitudes de autorizaciones para construcción de viviendas. Todos estos indicadores se van a negativos. Todavía no hemos visto que los precios de las viviendas bajen. Apenas acaba de darse un dato que en el estado de Nueva York si hay una caída del 5% en el precio de las viviendas, pero los precios están volados. Una casa en promedio en Estados Unidos nueva hoy cuesta 460,000, $490,000, cuando hace 10 años, por ejemplo, estaban ya antes de la crisis hipotecaria en un récord histórico en $270,000 por unidad, ¿no? En promedio. Y pues ahora se ha ido contagiando a otros sectores, y tenemos 2 meses en el que hemos visto ligeras contracciones en la producción industrial, octubre y noviembre, 0,1, 0,2% mensual de baja en la producción industrial. La industria en general cubre tanto la parte de construcción como la parte de manufactura, como la parte de minería. Y pues el conjunto de la industria ya lleva 2 meses en negativo. Si le metemos la lupa a la parte manufacturera, hemos visto ya 3 meses de caída en un indicador que es el índice de gerentes de compra. Y cuando están arriba de 50 puntos, estos indicadores que se hacen para manufactura y para servicios implican expansión del sector, y cuando están abajo de 50 puntos implican contracción. Bueno, pues ya van 2 meses, diciembre y enero, en el que el indicador, perdón, son noviembre y diciembre, en el que el indicador de manufactura en Estados Unidos se ubica abajo de 50 puntos, y el último dato está en 48 y fracción, el dato de noviembre era 49, y entonces pues se va acercando a una zona peligrosa por ahí de 47 y medio, dice el Bureau Economic, ¿no? Económico de Estados Unidos, dice que en ese nivel para abajo ya es un síntoma de recesión. No es la recesión, es síntoma. Es uno de los Síntoma. elementos que Así ayudaría es. a calificar. Así es. Todavía la parte de servicios, que es la parte más fuerte de Estados Unidos, todavía tiene vigor, todavía hay dinamismo, todavía hay una demanda desbocada, todavía hay creación de puestos de trabajo
importante. Todavía hay un incremento en los salarios. Por esa parte todavía va también desacelerándose, pero todavía va en positivo, ¿no? Y con esto, pues, con este diagnóstico, pues sí se hace cada vez más probable que la economía de Estados Unidos entre en una recesión. La recesión, valdría la pena que lo platicaras al público. La recesión, ¿quién determina que una economía, en este caso la economía de Estados Unidos, esté en recesión? Para hablarlo con propiedad, en Estados Unidos, ¿quién determina o cuál es la autoridad, si es que existe una autoridad que califique en qué ciclo económico se encuentra la economía de Estados Unidos? Este Buró de Investigación Económica precisamente está creado para eso, para que sea un ente totalmente ajena al sector privado y sobre todo al sector gobierno, que son los que normalmente en cualquier país difícilmente reconocen estar en una recesión, pues que ese cuerpo colegiado sea el que emita la opinión, pero lo hace a toro pasado. Prácticamente lo normal es que se declare recesión por este grupo de expertos cuando ya incluso ya pasó la recesión. Sí, a todo lo pasado, sí, Así sí. es. Y es que no es tan fácil como la definición simplista que le denominamos recesión técnica, que son la definición es 2 trimestres o más con caída del PIB consecutiva. Bueno, fíjate que en el primer semestre del 22, Estados Unidos tuvo una recesión técnica. Los 2 trimestres tuvieron signo negativo en cuanto a su variación anualizada. Sin embargo, por dentro ve los datos y no, más bien lo que estaban manifestando era un sobrecalentamiento, o sea, todo lo opuesto a una recesión, un sobrecalentamiento económico. Eso se dio principalmente, por ejemplo, en el primer trimestre, vimos un crecimiento impresionante en las importaciones norteamericanas. Es decir, era tan fuerte la demanda que los americanos se volvieron locos y se empezaron a importar todo, y esa mayor importación se resta dentro de la fórmula del PIB y dio como resultado que las otras variables que eran positivas, menos esta muy negativa, pues dio un resultado negativo en el PIB. Pero, pues, en el primer semestre se crearon el año pasado más de 2 millones de empleos. Pues eso no es una recesión, ¿no? Y entonces se toman en cuenta mucho más elementos para poder diagnosticar si sí se está en una recesión. Es una caída generalizada en la actividad económica que tiene cierta profundidad, que tiene cierta permanencia, que hay contracción en el número de empleos. El Todo empleo eso, es importante, el empleo es importante, es un elemento sí, sí, importante, es ¿no? un elemento muy importante para el diagnóstico final de la recesión. Y en México también ya se creó un órgano colegiado que no depende de gobierno, pero está ligado al CIDE, y el CIDE sí depende del gobierno, no está tan al 100% autónomo, pero los integrantes de ese comité sí, digamos, es plural, y ya contamos entonces con un cuerpo colegiado que también nos podría diagnosticar la recesión en el futuro. Ujú. Bien, entonces ahorita, pero sirve, estos indicadores van, ese como luces ámbar, amarillo, semáforo famoso que entendemos mejor los mexicanos, esos indicadores, sabiéndolos interpretar, ya te van dando un aire, ahí te dan pistas Así de es, cómo se va así es comportando la como un economía. tablero de controles, ¿no? Donde estás viendo que ya Sí. algunos ya están en zona roja, en zona negativa, ¿no? Otros todavía no, pero sí, se están contagiando, se está contaminando este efecto hacia una recesión en la mayoría de los sectores, ¿no? No es lo mismo de lo que está pasando en otras latitudes, por ejemplo, la zona euro o el Reino Unido, eso sí ya están en recesión desde el inicio del año, ¿no? Sí, me Dentro de dices nuestros que principales, sí, sí, Europa sí está en recesión. sí, bueno, ya se puede diagnosticar que sí está en recesión la economía europea. No todos los países, aquí, sabes que es complejo porque aquí son varios países, no todos los países están con los mismos síntomas. España, por ejemplo, no se ve que esté ya en recesión, sin embargo, otros como Italia o Alemania, no hay duda que sí están en recesión. Sí. Pero el conjunto de la economía, dado que Alemania tiene un peso muy importante, sí podría decirse que empiezan el año ya en un entorno de recesión.
y probablemente se profundice porque, pues, en Europa las cosas están más complicadas porque está ahí la presencia de la guerra, ¿no? Ucrania, y eso ha generado una gran incertidumbre, por lo que los inversionistas pues, han retraído sus decisiones de inversión. Entonces, pues el principal motor de la economía, de cualquier economía, que es la inversión, está en zona negativa desde tiempo atrás, desde que empezó la guerra. Y eso, más la inflación, que se fue al 10%, y entonces un banco central del euro que actuó todavía más tarde que la Reserva Federal, apenas empezó a subir tasas en la segunda mitad de este año que terminó, el 22, Sí. eh, pues todavía tiene un largo trecho que recorrer para controlar la inflación y pues todo ese entorno hace que sí sea, que vaya a ser más profunda. Ah, bueno, y añádele la crisis de suministro de energía que hay en Europa, ¿no? Por la amenaza de Rusia, tanto para hidrocarburos como para gas. Todo ese conjunto de cosas hace que la economía de la zona euro pues tenga, y de la economía europea en general, tenga una expectativa de recesión más profunda y probablemente más larga que la que tiene Estados Unidos. Otro país que también no canta mal las rancheras es el Reino Unido, ¿no? Ya desde el cuarto trimestre se veía agotada la economía en decadencia, más con todo lo que pasó políticamente, de que pusieron una primer ministra, se murió la reina, la primer ministra aventó un programa totalmente equivocado, provocó una devaluación de la libra que llegó a estar algunos minutos abajo del dólar, lo cual le pegó mucho al orgullo británico. Sí, Y por bueno, pues tiene supuesto. ahora un nuevo primer ministro que De creo está haciendo mejor indio, las cosas. de la Hindú, India. sí, Y sí, bueno, descendiente sí, de indios, ¿no? así es. Pero que está haciendo mejor papel, mucho mejor papel, y pues digamos que le corrigió la plana a la señora Liz, Sí, y este nuevo primer ministro está tratando de corregir el rumbo. Sin embargo, pues la tiene complicada. Están todavía con los efectos del Brexit, ¿no? Donde se han quedado sin sí. mercados de exportación. No han podido negociar con toda esta pandemia ningún solo tratado de libre comercio con nadie, ni con Estados Unidos, ni con Europa, que no los quieren ni ver, ¿no? Y entonces, ni con México. Y entonces, realmente la tienen complicada y sí están entrando en el 2023 ya con una economía en recesión y con alta inflación, o sea, en una estagflación, ¿no? Estagflación, Es- dirías en castellano. bueno, permítenos hacer una pausa y regresamos contigo para seguir revisando la plana en materia económica de Estados Unidos y el mundo. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bueno, ahora que después de la Gran Bretaña, ¿dónde quisieras ir para revisar la plana económica? Pues vamos al lejano oriente, ¿por dónde quieres empezar? A ver, sí, está bien, el Lejano Oriente es bueno. ¿Cuál de los dos Lejano principales? Oriente,
el lejano oriente vamos a empezar a ver cómo va. China. China. China trae todavía problemas serios de nuevas olas de contagio de COVID. Tuvo en el último trimestre un fenómeno que no habíamos visto antes de manifestaciones muy fuertes, muy importantes, en más de 40 ciudades, donde la población manifiesta que está harta de los confinamientos. Eso propiciaron manifestaciones que nunca antes se habían vivido en China, vale la pena, que son la China totalitario. Sí. Así es. Y entonces, bueno, por otro lado, ha estrechado sus lazos con Rusia y pues digamos que tiene enfrente una economía que puede seguir creciendo, pero a tasas mucho más bajas de las que estábamos acostumbrados. Nuestra estimación en Bursamétrica es un crecimiento del 2%. Digamos que, bueno, no está mal para el entorno en el que está, pero pues, este crecimiento puede tener digamos, factores que incidan en que sea menor, ¿no? Por ejemplo, pues, si la recesión global se hace más profunda, si la última esta ola de COVID, de la nueva cepa que parece ser más peligrosa, se sale de control y tiene que volver a meter freno y confinamientos a pesar de los disturbios que pudiera haber, eso puede complicar más el panorama y pudiera crecer menos. Oye, permítame hacer una pequeña pausa. Estaba yo escuchando en algunas redes sociales el análisis que hacían dos médicos, dos virólogos mexicanos, científicos mexicanos, sobre lo que puede significar el hecho de que China sea más laxo en sus políticas de confinamiento y permita el libre tránsito de turistas y de viajantes hacia China, tanto en la entrada como en la salida. Dicen que esto puede derivar en que la cepa que se ha desarrollado, la nueva cepa que aparentemente se ha desarrollado ya en China en materia de COVID, en donde tenemos una COVID con otros síntomas y mucho más agresiva. ¿Cómo se llama? El perro de la noche, ¿cómo se llama? El perro del tormento. Sí, algo así, sí. No, de que esa nueva variante que estaba ahora confinada a China salga de ahí, donde evidentemente las vacunas que China produjo en su momento para COVID ya no son efectivas para estas nuevas cepas, sale de ahí y se desarrolle, no solo que se exporte, sino que se pudiera desarrollar con la combinación de cepas una nueva cepa que sea mucho más agresiva, como es la nueva cepa del COVID aparentemente en China, que está en este momento contagiando a los chinos, pero con malestares diferentes y más agresiva y más dañina al organismo humano. Eso pudiera tener consideraciones macroeconómicas importantes, ¿no? Ese es uno de los otros temas que quería tratar aquí con ustedes hoy, los 10 cisnes negros, 10 cisnes blancos que hacemos cada año. Esa es una sección muy buena, muy buena. Pero ya uno de los cisnes negros que tenemos es una nueva cepa. Así es, una nueva cepa más agresiva, que va a salir de China y que se puede expandir. Oye, explícale al público en qué consiste las teorías de los cisnes negros y de los cisnes blancos. Bien, bueno, es un autor en el 2007, hace muchos años, Nassim Nicholas Taleb, publicó su libro de la teoría del cisne negro, donde básicamente lo que dice es, dado que estamos cada vez más integrados globalmente, que va a ser frecuente que aparezcan eventos de carácter aleatorio, sorpresivos, muy poco probables, pero ¡pum!, se dan. Y que los eventos pueden llegar a tener un impacto global. Hay quien dice, por ejemplo, que el COVID fue un cisne negro. Hay quien dice que no, que sí era predecible. Eso lo dice el dueño de Microsoft, ¿no? Porque había estado muy metido en la investigación, financiando la investigación sobre pandemias. Sí. Pero, digamos, el Internet, la aparición del Internet se puede catalogar como un cisne negro. Sin embargo, pues tuvo un impacto, yo diría, positivo. La mayoría de la gente consideraría que fue positivo. El señor Nicholas Taleb no hace diferencia si el impacto es positivo o negativo. Además, pues es positivo para, a veces algunos eventos son positivos para algunos, perjudicial para otros, ¿no? O para países. Como todo en la vida, ¿no? Hasta el matrimonio, ¿no?
Tiene su parte buena y su parte mala. Sí, la mayor parte es mala, pero bueno, tiene partes buenas, indudablemente. Los hijos es una parte buena, la mayor parte de las veces, Indiscutiblemente. no todas. Ujú. Pero bueno, Bueno, pues entonces él no diferenció o no ha diferenciado entre impactos positivos o negativos. Entonces, hay otros pronosticadores que también hacen un ejercicio similar cada año en el mundo, y pues más bien en lugar de cisnes les denominan sorpresas, positivas o negativas, quizás sería un término más claro, ¿no? Pero bueno, nosotros hacemos ese ejercicio y clasificamos a los cisnes negros con impactos negativos hacia los mercados y cisnes blancos con impactos positivos hacia los mercados. Y pues el que tenemos catalogado, digamos, como uno de los más probables, perdón, más probables y de carácter negativo sería esa aparición de una pandemia. Perdón. Luego ajá. seguimos con el tópico para luego regresar a los cisnes, con los tópicos de estimaciones de crecimiento. Para el Japón está en una zona, digamos, de confort en cuanto a crecimiento económico en el que puede evadir una recesión. ¿Por qué? Pues porque el Banco Central Ajá. todavía no ha, Porque ya está en ella. porque lleva 30 años en ella, Sí, el fenómeno de la deflación, que es sí, sí. el fenómeno opuesto a la estanflación. Es que bajan los precios y bajan Van bajando los consistentemente. precios Entonces y la la gente economía no no crece. compra. La gente no compra. Y la economía no Porque crece porque también tiene que ver el factor demográfico, ¿no? De que la población es y vieja y dicen que entonces es más, nosotros no la conocemos en México, que es más dañina la deflación que la inflación. más dañina y más difícil de salir de ella. Así es. Entonces, el Banco Central de Japón lleva ya décadas metido en sus políticas monetarias extremas. La tasa de interés está en el 0.1. Recientemente, en diciembre, en la reunión de política monetaria del Banco de Japón, ya toleró que la tasa a 10 años suba del 1.3 al 1.5. La tasa a 10 años. Normalmente lo que determinan los bancos centrales es fijar la tasa de interés, pero a un día, que es la tasa de referencia de los bancos centrales. Pero aquí apenas hicieron esa maniobra, digamos, dando una señal de que ya van a empezar a desarticular sus políticas monetarias extremas algún día en el futuro. Y por esa razón, pues no se ve que vaya a sufrir lo mismo que está sufriendo o que va a sufrir Europa o el Reino Unido o Estados Unidos propiamente, ¿no? Porque tienen que subir sus tasas de interés bruscamente, Sí, como lo ha hecho la Reserva Federal, para provocar una recesión, para controlar la inflación. sí. Entonces, en Japón estamos viendo, además por sus lazos comerciales multilaterales, ¿no? Estamos viendo que puede tener un crecimiento del 1.3%. La economía líder en el mundo, sin duda, hoy en día, en cuanto a dinamismo, es India. India, nosotros estamos previendo que puede llegar a crecer fácilmente 6% este año. Y ya la población está rebasando la población china. Y quizás China no llegue a ser el líder mundial en el futuro, como pues, muchos habíamos anticipado, sino quizás el líder mundial en el futuro, económicamente hablando, y también tiene armamento nuclear, que pudiera ser India. Pues, para este año fácilmente puede ser 6%. Esa economía se ha estado aprovechando, lo que no ha hecho México, al máximo sus capacidades para poder atraer inversión a su país, ¿no? Sobre todo inversión de alta tecnología. Y adicionalmente, pues también podríamos hablar de Latinoamérica. ¿Qué es lo que vemos en Latinoamérica? Bueno, el gigante Brasil, excluyendo México, porque lo Sí, consideramos más economía del norte. economía de Norteamérica. El gigante Brasil tiene un nuevo gobierno con Lula da Silva, que en el pasado demostró ser un líder de izquierda centro, ¿no? Sí, Que hizo más inteligente, reformas mesurado, digamos, no loco, no más inteligente, extremo. Sí, como estabas mencionando, mucho más inteligente. El sí, señor hizo una reforma de pensiones que los presidentes anteriores no habían podido lograr ni un chiste, y logró sí, convencer a todo el Congreso y se aprobó.
y luego logró transformar a Petrobras, que era una compañía petrolera estatal chiquita, y la convirtió en un monstruo en base a coinversiones con el sector privado. Y puso en parte que apostaran el dinero los privados, porque son apuestas, la exploración de pozos, ¿no? Sí. ¿No puso parte del complejo accionario de Petrobras en manos de los privados? ¿Le abrió la puerta a inversiones privadas dentro de Petrobras? O sea, por un lado en los proyectos, y por otro lado, pues, cotizan sus acciones en bolsa. Lo mismo que hizo la petrolera árabe. Bueno, Aramco. Pero ¿qué dice? Mucho después, ¿no? Pero, ¿Aramco? Sí, lo hizo mucho después, pero sí, también. Es la empresa de mayor capitalización mundial. En el mundo, así es. Aramco. Así es. Que es de Arabia Saudita. O sea, la colocación fue una referente histórico importantísimo. Déjame ir a una pausa, porque está muy interesante lo que estamos escuchando de tu parte. Hacemos una pausa y damos algunas, porque yo, la verdad, vi medio cansado al presidente Lula da Silva, que por cierto, por ahí hay un video donde está la representante de México ante el proceso de ascenso al poder oficial de Lula da Silva, en donde por poco se le cae encima la señora Beatriz al mandatario hasta que el mandatario la aparta un poco, cosa que ha sido motivo de algunos comentarios y algunos memes en las redes sociales, pero de eso hablaremos después. Por lo pronto hacemos una pausa, no sé si me lo permites. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bueno, pues seguimos, estamos entrando a la parte de América Latina. Estábamos hablando de Brasil. Yo veo al presidente medio cascado, el presidente de Brasil. Bueno, también el de México, pero el de Brasil. No en balde estuvo preso, ¿no? O sea, no va a ser bueno para, pues sí, para el cuidado del cutis. Del físico, del cutis. Oye, pero bueno, también estuvo Mandela con debida proporción guardada. Mandela, ¿cuántas décadas se aventó en la cárcel? Sí. ¿No? Sí, ¿Y sí, lo sí. viste? Estaba fuerte. Pero ahora yo sí vi a Lula. Es que Lula era líder sindical. Si hay jóvenes que seguramente no conocieron esa parte de la historia de Lula da Silva, era líder sindical. Igual que Lech Walesa, igual que Mandela. Y fuerte, igual que Gandhi. Gandhi era líder sindical. En Sudáfrica. Líder sindical en Sudáfrica. En Sudáfrica. Él era abogado, ¿no? De profesión. Además, abogado. Así es. Que bueno, esas indumentarias de la India han de ser buenas para enfrentar la inflación. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, decía, en América yo siento a Lula, digo, con la edad la gente se asienta y tiene mejor sabiduría para enfrentar los problemas. Espero que sea el caso de Lula da Silva, ¿no? Eso es lo que queremos también nosotros, que va a ser todavía mejor. No fue mal presidente. De los mejores presidentes. Sube a Brasil al BRIC, al grupo de los BRIC. Sí.
que Mira, pensaban que iban a dominar las inversiones en el mundo en los 90s, 80s. recuerdo cuando él estaba en campaña, cómo había generado pánico en los mercados globales, Sí, su pensando que iba. nominación y su posible victoria. Llega al poder y empieza a dar las sorpresas. Y bueno, Brasil se convirtió de ser la oveja negra digamos, a la joya de la corona, ¿no? Así, Sí, exactamente, sí, durante varios años. exactamente. Y Y hay a mí me otros da que, coraje, porque los inversores siguieron con la inercia y siguen recomendando comprar Japón cuando estaba, perdón, comprar Brasil cuando estaba carísimo, en sí. lugar de recomendar México. Bueno, hay algunos otros presidentes de izquierda que echan todo a perder, llegan con un gran capital político, dividen al país y hacen tontería y media, la torpeza y media. Yo no sé, América Latina, ¿qué pecado habremos cometido para que nos lleguen estos presidentes que se dicen No de es, izquierda y no tienen la menor pizca ni la trayectoria, pues? sí, no es tan generalizado, digo, acabamos de hablar de Lula, mencioné también a la señora Bachelet, al de Uruguay, ¿cómo se llama? Que es además literato, se me olvidó el nombre. Bueno, Bueno, buenísimo también. No todos los izquierdosos han sido malos, pero sí hemos tenido otros que son nefastos. Todos los no que se todos los mantienen, los que se quieren mantener en el poder, ¿no? Hoy, no me digas que hoy la izquierda inteligente domina América Latina, ¿eh? Uf, No, más bien la la parte izquierda tonta. retrógrada, Sí, la parte obscurantista, tonta, sí. igual en Argentina, igual en También Bolivia, igual bola en... de rateros, ya vimos el caso de Bolivia, ¿no? Sí. Que nos ha complicado la relación con Bolivia, Y en Perú, nos ha complicado de Perú, nos ha complicado la relación con Panamá, que no da el beneplácito para bueno, que le mandemos allá a la señora embajadora, a Jesusa. bueno, No, pues bueno. para la economía latinoamericana vemos también un crecimiento de alrededor del 1,5% para este año. Sí. Menor crecimiento que el del año pasado, pero un crecimiento positivo a final de cuentas. Todo esto en un entorno en el que la economía global, después de haber crecido a cerca del 3% en el 22, probablemente crezca más o menos a la mitad. Nuestro pronóstico es de 1,4. Y esto básicamente porque en Estados Unidos sí vemos una recesión, igual que en Europa y que en el Reino Unido, como acabamos de contar. En el caso de Estados Unidos, perdón, nosotros y varios economistas más estoy viendo que estamos ya coincidiendo en el mundo, ven que la entrada de la recesión probablemente se dé en el segundo trimestre o tercer trimestre de este año. Y que no sea una recesión muy fuerte, no estamos hablando de la tragedia económica que se vivió en la pandemia, ni de la gran crisis hipotecaria del 2008, sino es una recesión inducida que tendrá una duración relativamente corta, 3 trimestres, y no muy profunda. Esa es nuestra previsión, ¿no? Y que por lo tanto el PIB de Estados Unidos podría incluso tener un signo positivo, depende de qué tan fuerte se crezca en el primer trimestre de este año, ¿no? Y pues con eso, digamos, la economía global creciendo al 1,4, que es nuestra estimación, tendría un crecimiento positivo. No es una recesión global, pero sí es una recesión de los países ricos. Eso sí, ¿no? Y le pega a todos, con una menor actividad económica en todo el mundo. Sí. Pero, en cuanto a inflación, sí vemos que va a estarse desacelerando. Sí creemos que lo que se empezó a ver a finales del A nivel 2022 mundial, a nivel mundial va a continuar viéndose en este año. No todas las regiones van igual. Eh, Europa va más retrasada en la y tuvo índices de desinflación. inflaciones más altos, ¿no? De 2 Así dígitos. es, así es. Pero Estados Unidos sí ya ha mostrado en 2 meses inflaciones que van bajando y además Bueno, la inflación subyacente y las inflaciones al productor también están bajando. La inflación subyacente abajo de la inflación general es un buen síntoma. Y la inflación al productor también abajo de la bueno, inflación es general. que habría que explicar al público que fue salvaje la política de incremento en las tasas de interés de referencia que aplicó la Reserva Federal para tratar de controlar la inflación. Nunca había habido incrementos de 0,75 puntos porcentual consecutivos, ¿no? 4 veces seguidas.
4 Sí. veces seguidas, imagínate. 4 aderezadas con medio punto porcentual antes, medio punto porcentual después, y creo que la primera fue de 1/4 de punto, ¿no? Si Sí, no me recuerdo, así, la así primera fue fue, un así cuarto de fue, punto, sí. medio punto, 75 puntos bases en 4 ocasiones, y el último Ujú. ya así como para que reciban a Santa Claus, va de medio punto porcentual. Y ahora a ver cómo se despacha en febrero. Febrero y marzo, probablemente, si estamos hablando de previsiones, probablemente veamos incrementos adicionales en la tasa. Nuestra estimación es que la Reserva Federal se va a quedar quieta en 5.25. Y ahí ya se va a quedar quieta el resto del año, cuando llegue al 5.25, entre 5 a 5.25. Esa es la famosa tasa neutral. La tasa, ese Neutra. nivel es lo que se consideraría tasa neutral, una tasa, bueno, arribita de la neutral, una tasa ya restrictiva, ligeramente restrictiva para realmente controlar la inflación, si no, no, la política monetaria realmente no estaría controlando la inflación. Y Eso dice así la esto teoría. hasta 2024, ¿verdad? Y probablemente ahí se quede quieta la tasa hasta 2024. Pero junto con el incremento de tasas, está recogiendo dólares la Reserva Uf, Federal a un ritmo más de 1 trillion, 1.2 trillions dólares, o sea, 1.200.000.000.000 de dólares al año es lo que está recogiendo de dinero de la circulación. ¿Eso que genera? Pues que el dólar se vaya encareciendo contra todas las monedas. Y los mercados se adelantan. Ya vimos al euro abajo del dólar, ¿no? sí. Pero no todas las monedas están comportando igual. Llama la atención la fortaleza que trae el peso mexicano en este entorno donde todas las A ver, monedas tienden a debilitarse contra el dólar. eso en el segmento siguiente vamos a ver si esto es bueno o malo o todo lo contrario, ¿no? Así es, así es. Entonces, ¿qué prevemos? Que los bancos centrales en general, todavía en el primer semestre, sigan incrementando tasas, lo cual va a tener repercusiones en la actividad económica 8 meses después o hasta un año después, ¿no? Y después se van a quedar quietos. Esto hace que el dólar tenga una tendencia a fortalecerse. Y junto con esa tendencia de fortalecimiento del dólar, lo que debemos de ver es que los mercados terminen de desinflarse. Lo que vimos en el 2022 en términos de los mercados, que fue uno de los peores años de la historia, donde hubo rendimientos negativos en los mercados accionarios, rendimientos negativos en los mercados de bonos, porque las tasas del largo plazo se Sí. cayeron, los precios de los bonos se cayeron. Rendimientos negativos en las criptomonedas, costaron $67,500 el Bitcoin y terminó en 16,000, ¿no? $17,000, Sí. caídas impresionantes, 70%. Y también los mercados de materias primas debieron de tender a bajar con esta menor liquidez en el mundo, porque estaban inflados por este exceso de liquidez. Sin embargo, los factores como la guerra de Ucrania, los confinamientos en China, hacen que las materias primas no bajen tan rápido como debieran de bajar en todo este entorno. Bien. No, bueno. El escenario, yo creo que valdría la pena darle el tiempo necesario a México. Iríamos a una pausa y nos das los detalles porque nos pusiste el cisne negro de China y no, por lo menos un cisne negro para el caso de México después de Bueno, una podemos pausa. ahorita concretar qué otros cisnes negros vemos. Para mí el más importante es el cisne negro posible de una invasión o un intento de cambio de estatus de China sobre Taiwán. El año pasado lo pusimos en segundo lugar, Se va a meter en bronca China con Estados Unidos durísimo. podría ser. Se va a enojar Estados Unidos. Recordando, aquí son escenarios que ponemos de pura imaginación. El año pasado habíamos puesto en primer lugar la invasión de Rusia en Ucrania. Y fíjate, tuviste voz de profeta. En segundo lugar habíamos puesto China sobre Taiwán. En tercer lugar pusimos que la inflación se disparaba y que la Reserva Federal tenía que subir las tasas agresivamente. Pues, Ese también se dio. con esas credenciales de una vez, dices qué va a pasar en el Bueno, 2023. que le hayamos atinado a 2 de 5 cisnes negros globales, es lo que hacemos cada año. 5 cisnes negros para la economía mundial y 5 cisnes negros para México, o guajolotes. Que le hayamos atinado a 2, nunca lo habíamos logrado. O sea, más bien, nunca le atinamos a ninguno. ¿Okay? Bueno, pues bien, para que veas. Bueno, entonces,
¿Por qué vemos esto factible? Pues el entorno es el siguiente. China lanzó en pandemia, Xi Jinping, un programa que se llama Made in China 2025, donde establece los 10 sectores estratégicos donde China tiene que ser el líder. Y uno de los principales sectores donde China pretende ser el líder es el de microchips. Del otro lado del mundo, el presidente Biden sabe que Estados Unidos debe recuperar estratégicamente ese sector donde originalmente era el amo y señor. Los microchips fueron inventados en Estados Unidos. Pero hoy en día las participaciones de mercado son muy diferentes a como eran antes. Hoy Taiwán tiene el 60% del mercado y la capacidad de producción de los microchips, mientras que Estados Unidos tiene el 10%. Entonces el presidente Biden lanzó un decreto con $52,000 millones por delante, donde pone, digamos, el énfasis en que Estados Unidos tiene que recuperar el liderazgo en los microchips. Entonces, es en ese entorno donde Taiwán, que hoy tiene 60% del mercado, que equivale a $400,000 millones, o sea, si te pones a ver, es más importante que cualquier país petrolero en riqueza. Sí, por supuesto. Porque este mercado global que hoy vale $600,000 millones va a triplicar en 10 años. Y es realmente estratégico, incluso para cuestiones militares. Los microchips no nada más se usan en coches o en celulares, se van a utilizar en todo. Ya está en lavadoras. Sí, en planchas, colchas, en ropa, térmicas, colchas térmicas. Ya hay ropas chamarras que te pones un chip, le prendes ahí y genera un calor ahí en la chamarra. Así es. No sé entonces, es en ese entorno donde China pudiera estar interesado en cambiar el estatus de Taiwán. Recordando la historia, cuando se dio la revolución de Mao, el presidente que perdió se fue a refugiar en la isla y ahí estableció su gobierno. Pero, pues bien a bien, no se reconoce por China como un estado independiente, para nada. China lo sigue viendo como un estado, como un territorio, propiedad de China, históricamente. Entonces, es eso el cine negro número 1 que ponemos para esto. Déjame ir a una pausa porque ya estamos. Claro que sí. Hagamos una pausa y regresamos porque ya nos comimos parte de los minutos del próximo segmento. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Ahora sí, estamos otros cisnes negros. Sí, Faltan los de entonces, México. Ese es uno, ¿no? En de México, ¿cuáles podrían ser? Oye, imagínate que sale un nuevo intento de reforma eléctrica, del sector eléctrico, del sector de energía, quitando lo que hay en la Constitución y que lo lograran pasar en la Constitución, que no está fácil, se requieren 3/4 partes del Congreso
y la aprobación del Senado y de varios congresos estatales. Pero si se lograra y si diera el cambio constitucional a lo que quiere el presidente AMLO, sí creo que sería un golpe mortal para el economía mexicana. Otro posible cisne negro. Imagínate una iniciativa donde, como pasó con la señora Kirchner en Argentina, el gobierno decide estatizar el ahorro de las AFORES y las AFORES las desaparecen y se crea un solo Instituto de Pensiones Nacional y el gobierno se hace de los recursos de todos los trabajadores, que es hoy 5 billones de pesos, trillions en inglés, que representa aproximadamente el 20% de la economía mexicana. Sí. A partir de este año van a incrementarse las aportaciones que hacen los empresarios a las cuentas individuales. Esta masa de recursos, si la dejaran así solita, podría alcanzar en 8 años el 50% del PIB. No me digas. Si pasa como sucedió en Argentina, en lugar de que este ahorro pudiera, porque no lo hace, pero pudiera, si se orientara de una manera adecuada, beneficiar a la economía mexicana, pues se destina a gasto clientelar del gobierno y se desperdicia ese ahorro y sería también catastrófico para la economía mexicana. Pero no los quiero entristecer más Sí, a los mexicanos que nos están escuchando. Bueno, entonces, cisne negro para México, ya lo tienes. En general, ¿cómo sientes la economía del país al inicio del 2023? Que para la economía mexicana prevemos, dado que estamos a su vez estimando una recesión desde el segundo trimestre de Estados Unidos, prevemos que un trimestre después México manifestará datos negativos en su actividad económica, es decir, tendrá una recesión, y prevemos que una recesión magnificada, porque está combinado con una serie de factores internos que le han pegado la confianza desde antes de que empezara esta administración, por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, por ejemplo, con los intentos de reformas eléctricas y otras serie de iniciativas, algunas progresaron, otras no, con los intentos de reformas también constitucionales a las leyes electorales, que tampoco progresaron, pero traen su plan B, con el intento de imponer a una persona llegada al presidente a presidir la Suprema Corte de Justicia, o sea, el Poder Judicial de la Federación. Todos estos intentos, algunos exitosos y otros fallidos, le han pegado fuertemente a la confianza económica y eso hace que la recesión pudiera ser magnificada en nuestro país. Nosotros estamos previendo una caída del PIB del 1%, lo opuesto a lo que está estimando el consenso de los analistas, que es más 1%. Hay que aclarar que el año pasado estábamos todos cada vez más negativos conforme fue pasando los primeros meses del año y llegamos a pronosticar 1,5% de crecimiento, 1,8% en el consenso de los analistas para el 22, y al final de cuentas estamos cerrando entre el 2,5% al 3%, ¿no? Se creció más de lo que estábamos estimando, afortunadamente. Para este año creo que las cosas van a ser al revés. Creo que los economistas el consenso anda muy optimista. Si hay, por ejemplo, en una encuesta de Bloomberg que se hizo recientemente en diciembre, se señala que hay un 70% de probabilidades de una recesión en Estados Unidos, ¿para qué le hacemos al loco? ¿No? ¿Para qué estimar un crecimiento positivo si ya sabemos lo que sucede en México cuando hay si hay recesión en Estados Unidos, no hay manera de que México evitara la recesión en el país, ¿no? No hay manera. Repetimos, no es la tragedia del 2008, ni crisis financiera, ni la de la pandemia, pero una recesión. De que nos va a pegar, nos va a pegar. Los flujos, por ejemplo, que hemos tenido de dólares muy importantes hacia México, extraordinarios, flujo de manufacturas, estuvimos creciendo varios meses a tasa del 20% anual, ¿no? Las exportaciones del campo crecieron también a tasas del 10%. El flujo de turismo en el tercer trimestre rompió récord histórico, ocupaciones del 90%, ¿no? en los destinos de playa. Las remesas, llegó a haber meses de 5,300 millones de dólares. Hemos de haber acumulado cerca de 58,000 millones de dólares de remesas familiares hacia nuestro país. Es casi el 6% del PIB.
Y también tuvimos un fenómeno del nearshoring, donde muchas plantas localizadas en China se reinstalaron cerca del mercado, en la zona fronteriza Sí. de México, que atiende el mercado norteamericano, y recibimos un flujo que debe haber sido también por ahí de 38 mil millones de dólares. Todos estos flujos generaron, al final de cuentas, que el peso estuviera muy fuerte. Cuando prevés una recesión y todos estos flujos pueden irse a terreno negativo en cuanto a variación, Sí. pues lo más probable entonces es que el tipo de cambio, en lugar de estar tan fuerte como ha estado hasta ahora, Se pues tenga debilite. que se debilite y tenga que estar cotizando en un rango más alto que el que cotizó en el pasado. En el ¿De qué pasado, rango estaremos hablando? sí, en el pasado estuvo muy estable entre 19.80 al 20.80. Pero a final del año se fue a 19.04, tocó incluso, ¿no? Cerró abajo de 19.50. Pues nosotros prevemos que ahora el rango en la segunda mitad del año va a andar entre 20.80 a 22.10. A Creemos que es el rango 22.10. por donde se va a comportar para este. Bueno. Ernesto, pues ya llega el momento de despedir esta emisión. Te agradezco mucho el que estés aquí con nosotros en Economía de Frente desde el set de transmisión de En torno al dinero para Now Media TV. Mandamos un saludo muy fuerte a los amigos que nos ven y nos escuchan, nos atienden en la Unión Americana. Muchas gracias. Igualmente, sí. Happy New Year. Happy New York. Doctor de Nueva York, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Que estén bien. Gracias.